de la política en nuestro país, específicamente en torno al caso Monsalve. Tiene que ver con la declaración, dicen, del presidente Boric ante los medios de comunicación y posteriormente ante la Fiscalía. Esto han dicho desde el gobierno que ha sido coherente, pero respecto a esa materia hay algunas discrepancias entre lo que planteó inicialmente el presidente y lo que luego dijo ante el fiscal Armendáriz. Por ejemplo, en torno a haber tenido antecedentes genéricos en torno a esta denuncia y posteriormente ante el fiscal Armendáriz haber hecho el detalle de haber recibido una denuncia en torno a abuso sexual y violación. También se plantea en torno a otras materias como por ejemplo el acceder a las cámaras de vigilancia. Se planteó en primera instancia que fue el subsecretario quien accedió y Bien, posteriormente que la absolutamente PDI coherente. fue Ustedes saben que el solicitada gobierno ha por el propio hablado en subsecretario en torno a distintas esta materia. Escuchamos a la oportunidades, no ministra Vallejo. solamente a través del presidente, sino que también a través de sus ministros, ministras, incluso el ex subsecretario, perdón, el ex ministro de Justicia, actual subsecretario del Interior. Y por lo tanto, la voz ha sido única en torno a este caso. Además, el gobierno, por decisión propia del presidente, ha decidido en sus principales autoridades hacer declaraciones voluntarias como testigos al fiscal para justamente colaborar con esta investigación. Hemos entonces entregado elementos tanto a través de puntos de prensa, conferencias de prensa, con su especial formato a propósito de las preguntas que hace la prensa, y además en declaraciones formales para justamente formalizar los elementos que tenemos ante el fiscal que lleva el caso de investigación. Respecto a la pregunta en específico, es totalmente coherente porque la violación, el abuso sexual son delitos sexuales. No hay... Eso evidentemente se enmarca en los delitos sexuales. Y tanto el presidente como la ministra del Interior han señalado que el día martes se le informaron de denuncias sobre delitos sexuales en el caso de abuso sexual y violación, cuestión que obviamente llamó a poder empezar a actuar frente a ese caso. Lo mismo respecto al tema de las cámaras. La ministra del Interior ha dicho en varias oportunidades que se le informa de la presentación de esta denuncia y también de que se estaba investigando el acceso a las cámaras. Por lo tanto, de hecho, eso es lo que justamente explica por qué hemos sostenido que no ha habido omisión de denuncia, porque no hay omisión de denuncia cuando hay investigación en curso. Y sabíamos que hay investigación en curso justamente porque el conocimiento que teníamos por parte de las instituciones correspondientes era que se había presentado denuncia por delitos sexuales, abuso y violación, y además esta investigación que se estaba realizando a propósito del acceso a las cámaras. Detalles más específicos de eso no tenemos y no podemos y no debiésemos tener. ¿Por qué? Porque son parte de las investigaciones que llevan instituciones que son autónomas. Nosotros tenemos los aspectos generales de aquello, que es lo que correspondía por parte tanto particularmente de la Policía de Investigaciones, informar a la autoridad correspondiente, dada la gravedad del cargo donde se estaba aplicando, poniendo la denuncia. Pero el presidente, él habla de... Le preguntan también respecto a delitos sexuales en general, que habría dicho el presidente en una primera instancia, y luego dice delitos específicos ante la Fiscalía, violación y abuso sexual. Hay una diferencia, dice, respecto a esta materia. La periodista le consulta nuevamente a la ministra. Yo quiero en esto poner ciertos límites. Si uno quiere instalar un espacio de manto de duda respecto a la coherencia del presidente, hay que justificarlo minuciosamente. A mí me parece grave que frente a declaraciones que han sido totalmente transparentes por parte de nuestras autoridades, partiendo del presidente de la República, y además porque hemos sido proactivos en declarar voluntariamente a el Ministerio Público, en este caso al fiscal, se quiera por diferencias de forma instalar que hay una especie de diferencia o inconsistencia en las declaraciones. La violación y los abusos sexuales son delitos sexuales. Y después de que ha hablado el presidente, hemos hablado más autoridades representando al gobierno y siempre hemos dicho, yo, el subsecretario, el subsecretario actual del Interior, Luis Cordero, la ministra del Interior, hemos dicho que el conocimiento de la denuncia del día martes es sobre violación y abusos sexuales. Nunca jamás se ha ocultado aquella información. Lo hemos reiterado en muchas oportunidades. Entonces, pueden haber legítimas inquietudes, pero
insistir permanentemente de que hay diferencias donde no las hay por sentido común, me parece que exceder ciertos límites. Pero mi pregunta no solamente era por la generalidad de la pregunta, de hecho usted me interrumpe cuando le estoy contrapreguntando. También tiene que ver con las cámaras de seguridad, también tiene que ver cuándo le pide la renuncia y por qué finalmente se le da este plazo. Al entonces subsecretario del Interior, y cuándo se da este periodo también para que él pueda asistir a la región del Biobío a poder informar a su familia. En ese minuto dice, también se detalla ante Fiscalía que ya se había decidido que era incompatible con su permanencia en el cargo. También se le pregunta por el uso de gastos reservados. En varias oportunidades, cuándo se le pidió la renuncia, cuándo empezó a evaluarse la continuidad del cargo el propio día martes en la noche, como se le comunicó al propio subsecretario, y cuándo se materializa la renuncia el día jueves, que fue de público conocimiento. Sobre el tema del acceso a las cámaras también hemos sido bastante claros. Una cosa es lo que el ex subsecretario le señala al presidente, que eso es parte de la investigación, nosotros no podemos hacernos cargo ni sobre la veracidad ni las implicancias de sus propias declaraciones, porque él tiene que responder ante la justicia en estos momentos, y además del conocimiento sobre, que es reportado por la PDI, de la investigación sobre el acceso a estas. Y además de la instrucción que le dio el presidente de informar inmediatamente a la familia durante el día jueves. Todo eso lo hemos respondido, lo hemos dicho una y otra vez, lo podemos seguir diciendo, pero hoy día este caso está en manos de la justicia. Y por parte nuestra, lo que resta y lo que hemos hecho es colaborar e incluso promover investigaciones complementarias por parte del Consejo de Defensa del Estado y por parte de la Contraloría General de la República como organismo autónomo respecto a las responsabilidades administrativas. Está todo en manos de la justicia, dice la ministra. Le consultan ahora si es que el presidente Gabriel Boric, cuando conoce de esta denuncia, gestionó sola esta situación, esta crisis, o si es que fue diferente, porque hoy se conoció una declaración de la ministra del Interior donde se plantea que ella no supo que se había autorizado al subsecretario a poder viajar el día miércoles a ver a su familia. No le preguntó entonces a su jefa de gabinete, pregunta a la periodista. También de Clínica acaba de entregar una información respecto de que estaba al tanto su jefe de asesores, Miguel Crispi, también su jefe de gabinete, Carlos Durán, en torno a esta información. Le piden, por favor, que pueda confirmar respecto a esta información y si es que no se pidió asesoría por parte de su jefa de gabinete en torno a estas materias. Lo que pasa es que nosotros no podemos ser comentaristas de cada filtración en la prensa. No nos corresponde ese trabajo y esa tarea. No es nuestro rol de comentarista. Lo que sí es relevante es que el presidente da una instrucción, independientemente de quién más supo de esa instrucción, y esa instrucción la hemos comunicado desde el primer momento. El presidente, la ministra del Interior toma conocimiento de la denuncia, le informa al presidente, el presidente cita al ex subsecretario, le pide aclaraciones, le dice además que por evidentes razones, no por la gravedad de la denuncia, su cargo está en evaluación, la continúa su cargo en evaluación, le instruye lo que todos sabemos para visitar e informar a su familia de esto el día miércoles, y en ese proceso define finalmente ya solicitarle la renuncia, que se materializa el día jueves. El resto, la verdad, no sé implicancias y relevancias que pueda tener aquello, pero la instrucción del presidente se ejecutó y es nuestra máxima autoridad quien instruye y se ejecuta. Eso es lo importante. Ministra, se lo pregunto porque puede ser delicado, dice la periodista, que esto se haya gestionado solamente por parte del presidente, una crisis de este nivel. Si es que puede confirmarle, vuelve a insistir que estaban informados su jefe de asesores y su jefe de gabinete. Yo no voy a comentar trascendido de la prensa. Probablemente Presidencia lo confirmó, sí, bueno, asegura la periodista. Si le confirmó Presidencia, ahí tiene su respuesta. A de Clínica, señala. Si lo confirmó Presidencia, está confirmado. usted no tenía conocimiento. Es que Se lo confirma de Clínica, por eso, como estamos todos el resto de los medios de comunicación, quería saber. Entonces, si Presidencia lo confirmó, está confirmado. Ministra, quería preguntarle también en torno al caso Monsalve. Ayer la ministra Janet Jara planteó que es tiempo que Monsalve responda. ¿Usted también considera que es tiempo de que Monsalve explique su versión y de alguna forma saque este problema de la moneda? ¿Por qué es importante para el gobierno que Monsalve se refiera a este tema?
Porque tiene que haber justicia y porque hay una denunciante que requiere que esto no quede en la impunidad, que se investigue con celeridad y que hayan las sanciones correspondientes frente a la gravedad de los hechos denunciados. Por eso es importante que el ex subsecretario se enfrente a la justicia, que declare ante la justicia y que dé las explicaciones correspondientes frente a estas graves denuncias ante las instituciones correspondientes. Las implicancias para el gobierno, mire, podemos hacer muchas interpretaciones, pero nuestro interés como gobierno, independientemente de esto y de tener que responder a sus inquietudes, para nosotros lo fundamental es que la justicia avance, ¿no? Y que se den plenas garantías a la denunciante por la gravedad del delito que se ha denunciado, que tenga garantías de no revictimización, garantías de debido proceso, de transparencia y sobre todo de justicia. ¿Pero ese que declare ante la justicia o hay una deuda con la opinión pública? Porque ayer la ministra decía es tiempo que Monsalve responda, simplemente eso. Ante la justicia, de todas maneras. Y con ello también ante la opinión pública, ¿no? Porque lo que espera la opinión pública es que las instituciones avancen, que hagan su trabajo de manera rigurosa, esperamos también de la manera más pronta posible, dada la gravedad de los hechos, y con ello obviamente hay una respuesta no solamente del involucrado, sino que de las instituciones ante la opinión pública, ¿no? Porque lo importante es que en nuestro país casos de este tipo, ¿no?, de delitos sexuales, que son tan graves como el delito de violación o abusos sexuales, tengan un debido procesamiento por las instituciones correspondientes y particularmente de la justicia, para que no haya impunidad y para que las víctimas se sientan realmente respaldadas por las instituciones, ¿no? Y para eso, obviamente, los involucrados, los implicados tienen que colaborar y ponerse a disposición de aclarar todo lo que haya que aclarar para que la justicia resuelva. Ministra, en línea con esto mismo, el canciller ayer descartó que el caso Monsalve haya opacado la gira del presidente, pero lo cierto es que se ha mantenido en silencio, no ha hecho comparecencias ante la prensa en estos días, ante nosotros los medios de comunicación, no ha respondido preguntas y tampoco está contemplado que el día de hoy pueda hacer una ronda de preguntas en torno precisamente a la gira. ¿Esto de alguna forma no contradice esa versión? También el hecho de que ustedes estén haciendo el punto de prensa y no sea él quien haga el balance de la gira, ¿no se opacó y no es evidente que la agenda se vio afectada por el caso Monsalve? O sea, yo creo que evidentemente en el clima político que tenemos van a haber muchos cuyo principal interés sea llevar esto al presidente permanentemente y luego de criticar al presidente por referirse a estos temas. Entonces, nunca quedar conformes con lo que hace o deja de hacer el presidente. Lo importante es que el presidente ha tenido una participación tremendamente relevante. Estamos ni más ni menos que en estos momentos en Brasil, en el G20, donde estamos hablando de combatir el hambre, la pobreza, la desigualdad, enfrentar la crisis climática, y la voz de Chile, gracias al liderazgo del presidente, no solamente ha sido escuchada, sino que permanentemente demandada, porque se entiende la relevancia de nuestro país en el mundo. Y el presidente en ese marco ha estado trabajando intensamente, viniendo a más de la PEC, y ha estado interviniendo como mandatario y líder, ¿cierto?, de gobierno frente a estos desafíos. Para el resto, estamos nosotros también para poder responder a sus inquietudes. Pero es evidente que cuando muchas veces la crítica viene porque habla, porque no habla, palos porque ahoga, palos porque no ahoga, ha sido la constante en esto y en otros casos. Bien. Le consultan también a la ministra que a poco tiempo, dicen, para poder hacer preguntas. Respecto a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, le preguntan también a la ministra, para Manuel Monsalve. Segunda instancia de audiencia del ex subsecretario que está en desarrollo y por lo tanto sería muy imprudente de nuestra parte forzar alguna resolución. Lo que esperamos es que esto avance rápidamente y que hayan claridades sobre las medidas cautelares a aplicar, que consideramos deben ser proporcionales obviamente a la gravedad de la denuncia y de los antecedentes que se han puesto en el proceso investigativo. Muchas gracias. Hasta ahí entonces el punto de prensa de la ministra Camila Vallejo, el canciller Alberto Van Claveren y también la ministra de Desarrollo Social Javiera Toro, una conferencia que se realiza mientras el presidente sigue participando de las actividades de la cumbre del G20, donde se descartaba nuevamente que la agenda del mandatario se haya visto opacada de alguna forma por los episodios que se han conocido en las últimas jornadas respecto al caso Monsalve, la propia detención de quien fuera el subsecretario del Interior, también su formalización, una formalización
normalización que continúa, ¿verdad?, el día de hoy y que, por supuesto, todos estos días ha ido generando noticia también en Perú y en Brasil, donde el presidente ha estado desplegado en sus distintas actividades. Se han planteado las declaraciones, se han conocido en los medios de prensa las declaraciones que dio el presidente al fiscal Javier Armendáriz en esta declaración voluntaria que hace en el Palacio de la Moneda, en el contexto, ¿verdad?, de entregar en forma voluntaria información en calidad de testigo para poder tener en la justicia todos los antecedentes en torno a lo que conoció el gobierno, lo que supo el presidente, la ministra del Interior y las distintas autoridades que se fueron enterando de esta noticia y de esta denuncia que pesa sobre el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Una información, dice la ministra, que se ha planteado estos días, pudiera haber incongruencias respecto a lo que se dijo inicialmente por parte del presidente Gabriel Boric en esa extensa locución pública de cerca de una hora con las declaraciones que dio al fiscal Armendáriz. La ministra ha sido clara en plantear que nunca jamás se ha ocultado información y también insistió en que no hay tratar de buscar diferencias donde no las hay, es excederse. Dijo hace instantes la portavoz del gobierno. El canciller también respondió en torno a materias, por ejemplo, del tratado de amistad que cumple, ¿verdad?, 40 años la próxima semana, y por lo tanto estaba la duda de si es que el presidente Gabriel Boric se iba a reunir con Javier Milei, el mandatario argentino. Eso finalmente entonces es descartado por el canciller por problemas de agenda, dijo, pero que sí van a reunirse ambos cancilleres en Roma con el Papa, que recordemos fue el Vaticano quien tuvo un rol muy relevante en esta mediación. Es parte de lo que se ha abordado en este punto de prensa, un balance de la cumbre del G20 y también abordando distintas materias en torno al caso de Manuel Monsalve, que una y otra vez termina saliendo entonces para La Moneda y que tienen que seguir respondiendo en torno a esta materia. Claro, mientras quedan todavía algunas actividades, pero ya culmina hoy entonces la cumbre del G20. De hecho, ya pasado el mediodía está contemplado ya la sesión de cierre y la ceremonia más del traspaso de la presidencia del G20. Vamos a quedarnos entonces atentos a ver qué es lo que ocurre durante esta tarde y si es que hay o no instancia de declaraciones del presidente y eventualmente si es que hay o no espacio para algunas preguntas de parte de los medios de comunicación. Muchas gracias, Dani. Que estés bien, que tengas buen día. Que estén bien, buen día. Bien, 11 de la mañana.